Alumnos, ¿cómo están? El día de hoy en el curso de geometría estaremos viendo el tema de triángulos, ejercicios de aplicación. Muy bien, vamos a empezar rápidamente con el primer ejercicio de este tema del día de hoy. Dice, determina la medida del ángulo ABC si BC es altura. Muy bien, a ver, debes recordar primero que cuando te dicen que BC es altura. Recuerda que la altura es una recta perpendicular. Voy a tratar de acercar mi cámara para que puedas apreciarlo. A ver, ahí estamos cerca. Muy bien, entonces, para que BC sea una altura, recuerda que aquí debe ser una línea perpendicular. Ya te había explicado que una altura es una línea perpendicular. Entonces aquí yo le voy a colocar el 90, pues. Listo. Una vez que has colocado, ya date cuenta que ahora tienes los tres ángulos de acá. Y habíamos dicho que siempre la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar el ángulo A, el ángulo B a 180. Sería 2x más el ángulo A, que vale x más 15, más el ángulo B, que vale 2x más 30, y el ángulo C, que vale 90. Todo esto lo vas a igualar a 180. Muy bien, vamos a avanzar rápido. 1 más 2 te va a dar 3x, 15 más 30 más 90. A ver, aquí hay 120. Más 15, 135. Es igual a 180. Pasarías aquí a restar, te va a dar 5, quedan 7, 45. ¿Sí? El 3 pasa a dividir y te va a dar 15. Muy bien, te piden la medida del ángulo ABC. Medida del ángulo ABC. Recuerda que cuando te pidan medida del ángulo ABC, dices ABC. Te concentras en el de en medio, o sea, en él. ¿Sí? O sea, lo que me están pidiendo es el ángulo B. Mira, ABC está hablándote de este ángulo de acá, de la B, del de en medio. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? 2x más 30. Lo que me están pidiendo es 2x más 30. Y recuerda de que x vale 15. Sería 2 por 15 más 30. 2 por 15 es 30. Más 30 acá, el resultado final va a ser 60. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Voy a bajar un poquito más. Y tenemos el siguiente ejercicio. Si el triángulo ABC es isósceles, recuerda que la palabra isósceles era un triángulo que tenía dos lados de igual medida. Y si tenía dos ángulos de igual medida, también debe tener dos ángulos que también van a valer lo mismo. Calcula la medida del ángulo C. Entonces, si me está diciendo de que estos dos lados son iguales, entonces también estos dos de acá, mira, estos dos deben ser iguales también. Dos lados iguales también originan dos ángulos iguales. O sea, él con él también van a ser iguales. Acá le coloco 2x más 5. Muy bien. Para evitar copiar todo por separado, vamos a tratar de sumarlos acá mismo, mira. Para que aprendas a ser un poco más práctico. Tengo 2x acá y 2x acá, voy a tener 4x. ¿Está bien? 2x más 6, 4x. Ahora, 130 más 5, 135. Más 5 acá, te va a dar 140. Y todo esto se va a igualar a 180, porque recuerda que en un triángulo, los tres deben sumar 180. Entonces, el 140 pasaría acá a restar y te va a dar 40. Y el 4 va a pasar acá a dividir y te daría 10. Muy bien, te piden calcular la medida del ángulo C. Y el ángulo C vale 2x más 5. En el cual la x vale 10. 2 por 10, que sería 20, más el 5 de acá, te daría 25. 2 por 10, 20, más 5, 25.
¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Muy bien. ¿Qué nos dice este ángulo exterior? Que cuando tú tienes un ángulo que se encuentra afuera del triángulo, que es el de acá, mira, ¿ves? El triángulo está por acá, que se encuentra afuera. El de afuera va a ser igual a la suma de los dos de adentro de acá. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad del ángulo exterior. El de afuera, que vale 2x más 34, ese, va a ser igual a él más él. A 110 más 60, que también le puedes colocar de frente 170, pues, ¿no? Lo puedes sumar aquí y le colocas de frente. Entonces sería 2x más 34 es igual a 170 que sale acá. El 34 pasa a restar 6, queda en 6 menos 3 saldría 136. Y acá saldría, vas a dividir, sería 6, 12, 13, saldría 68. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte. Presten atención. Muy bien. Nuevamente, un ángulo exterior. Entonces, el de afuera va a ser igual a la suma de los dos de adentro. Pero me falta el de acá, que simple y sencillamente, como es un ángulo recto, le colocas el 90 aquí. Entonces, ¿qué colocas? El de afuera, que es 124, ¿sí? 124 es igual a los dos de adentro, que sería el 2x y el 90 que están adentro. ¿Sí? Estos dos de acá. El 90 pasaría acá a restar y te va a dar 34. ¿Sí? Y el 2 pasaría a dividir y te daría 17. ¿Sí? Listo. Siguiente. Parecido al ejercicio número 2. Determina el valor de x si el triángulo MNP es isósceles. Ya te dije que cuando los dos son iguales, origina también que tus dos ángulos de acá también sean iguales. Como el de acá vale 30, el de acá también va a valer 30. Muy bien. Como ya tengo los tres, lo debo sumar e igualar a 180. El 2x es el único 2x que hay aquí, más, tengo acá 40. 30 más 30, 60. 60 más el 40 de acá, te va a dar 100. Y va a ser igual a 180. ¿Sí? Si no lo aprecias bien, voy a colocarlo un poquito más para que abajo para que lo puedas ver. Acá es 2x más 40. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 30 más 30, 60 más 40, 100. El 100 pasaría acá a restar y te va a dar 80. Y el 2 pasa acá a dividir y te va a dar 40. Como te piden calcular el valor de x vale 40. ¿Sí? Muy bien, son ejercicios prácticos, sencillos nada más. Mira, calcula el valor de x si el triángulo ABC es equilátero. Recuerda, y te dije en las propiedades de los triángulos, que cuando es equilátero es porque tiene tres lados de igual medida. Y si tiene tres lados, lo que te origina también es que tenga tres ángulos iguales. O sea que si el de acá vale 2x, el de acá también valdría 2x y el de acá también va a valer 2x. Tres lados iguales, tres ángulos iguales también. Entonces, ¿qué hago? Lo sumo y lo igualo a 180. 2 más 2, 4. Más 2, 6. 6x es igual a 180. El 6 se está multiplicando, pasa a dividir y te daría 30. ¿Sí? Cuando es equilátero, un triángulo equilátero tiene tres lados iguales. Y tres lados iguales originan tres ángulos iguales. ¿Sí? Este más este, lo igualas a 180. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Mira, aquí. Otra línea notable, la mediana. Recuerda lo que te dije cuando te dicen que BM es mediana. La mediana era la línea o el segmento que parte desde el vértice al lado opuesto y lo divide en dos partes iguales. Este es el segmento, a este lado de acá lo divide en dos partes iguales. Y si esto es igual con el de acá, los vamos a igualar. Así como me dice
la palabra. Son iguales, entonces los igualo. El 4x más 10 lo voy a igualar con el 2x más 30. Este 2 pasaría acá a restar, 4x menos 2x. Y el 10 pasaría también acá a restar. Me quedaría 2x, 20, y x valdría 10. Como x vale 10, entonces ahora sí voy a hallar lo que me pide. Me piden calcular el lado MC, esto de acá. Entonces, cuando me piden calcular MC, me están pidiendo 2x más 30. X vale 10, sería 2 por 10, que sería 20, ¿verdad? Más 30, te daría 50. ¿Sí? Entonces recuerda, la mediana divide al lado en dos partes iguales. ¿Sí? Se iguala. Muy bien. Mírale acá. Si tú te das cuenta, acá tienes dos ángulos que se encuentran afuera. Entonces vamos a utilizar la propiedad de los ángulos exteriores. Y recuerda que los tres ángulos exteriores en un triángulo suman 360, cuando los tres están afuera. Está afuera y falta el de acá. Pero mira, si el de acá vale 90, entonces acá también tendría que valer 90, porque es un ángulo de 180. Y si el de acá vale 90, el de acá también tiene que valer 90 para que completen los 180. ¿Sí? Entonces, le colocamos 90 acá. ¿Sí? Ahora sí están los tres. ¿Qué hago? Los sumo. Digo, 5x más el 120 que está acá, más el 90 de afuera de acá. Como están afuera, tiene que sumar 360. Acá te daría 210, ¿sí? 120 más 90, 110 igual a 360. 5x es igual, pasa a restar 0, 110. ¿Sí? 110, perdón, 150. 6 menos 1 es 5, ¿no? Y 3 menos 2 es 150. Y el 5 pasa a dividir y te va a dar 30. ¿Sí? Muy bien. Hemos hallado el valor de x. Cuando se encuentran afuera, 360. Muy bien. Vamos ahora a realizar el ejercicio número 9. ¿Qué hacemos? Mira, también se encuentra afuera, pero me falta el de acá. Lo completo. Es igual que el de acá. Que acá era 90. Para que te dé 180, tendría que ir acá 90. Acá es 95. Completa los 180. 95 para 180, ¿cuánto faltaría? 85, ¿no? Acá tendría que ir 85. ¿Sí? Para completar los 180. Ahora sí, los tres lo igualas a 360. ¿Quién? 2x más 10 más el 153 de acá. Sí. Más 85. Todo lo igualas a 360. Sumas. A ver, 153, 85 y 10. Vamos a sumar. Sería 8, 8, 9, 14, lleva una, 248. Sería 2x más 248 es igual a 360. El 248 pasa a restar. 10 menos 8 te va a dar 2. Quedan 5. 112. ¿Sí? 112, ¿verdad? 112. Y el 2 pasaría a dividir. 5 por 2, 10. Saldría 56. ¿Sí? Saldría 56. Muy bien. Te voy ahora sí a explicar la última parte. No, la última parte. A ver. Muy bien. A ver. Vamos a observar acá. Bien, mira, ¿qué es acá? Como es isósceles, estos dos se van a igualar. ¿Sí? Entonces dices, el 5x menos 30
lo voy a igualar con 4x más 15. Este pasa para acá a restar. Y el 30 pasaría acá a sumar. X es igual a 45. Listo. Ahí está. ¿Correcto? Así se halla X porque todos son iguales. En equilátero también son iguales. ¿Sí? Son iguales. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Muy bien. Entonces, como es equilátero, tendría tres lados iguales. Es decir, estos tres son iguales. Y como aquí el conocido es el 10, él lo iguala con el 10 y él lo voy a igualar con el 10. El 3x menos 2 se iguala al 10 y el 2y más 4 también se iguala con el 10. El 2 pasaría acá a sumar, te va a dar 12. Y el 3 pasaría a dividir y te daría 4. Muy bien. Ahora la y. El 4 pasa acá a restar 6. Y el 2 pasa a dividir 3. Te piden x más y. 4 más 3 es igual a 7. ¿Sí? Y por último, voy a ir de acá. Como también es isósceles, entonces, si tiene dos lados iguales, él con él también deben ser iguales. Acá se coloca 6x más 15. Este vale 90. Y lo sumamos. 6 más 6 te va a dar 12. 15 más 15, 30. 30 más 90 te va a dar 120. Los tres deben sumar 180. Pasa a restar, te da 60. Y en 12 pasa a dividir y te va a dar 5. ¿Sí? Muy bien. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte del tema de triángulos. De aquí continuaremos con la segunda parte de este tema. Muchas gracias. Hasta luego.